Esto ocurrió hace más de 70 años. Mi abuelo tenía apenas 18 años, cuando él y dos amigos solían salir a explorar regiones entre montañas y senderos. En aquel pueblo se contaba que detrás, incluso debajo de algunas montañas, existían lugares escondidos considerados verdaderos paraísos, aunque no cualquiera podía entrar en ellos. Mi abuelo y sus amigos, después de varios días caminando entre las montañas, encontraron un valle oculto. Siempre nos decía que había árboles gigantescos, flores de colores muy vívidos, y que el agua ahí era tan cristalina que podías distinguir la profundidad del río. Un amigo suyo probó el agua, y decía que el agua estaba entre salada y ácida, pero que era muy rica, que sentías cómo te daba energía. Entre lo maravillados que estaban, empezaron a hablar del jardín del Edén, aquel lugar perfecto donde comenzó la humanidad. Juraron no decirle a nadie. Durante semanas regresaron en secreto, observaban todo y, cada vez que volvían, avanzaban más. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que no se trataba solo de un pequeño lugar escondido. Empezaron a notar que era todo un ecosistema enriquecido, lleno de animales que vivían en paz y que no huían de ellos. Pero nada es para siempre. Ellos empezaron a hacerse muy obvios. Salían a diario del pueblo rumbo a aquel lugar. Los más observadores se dieron cuenta de que siempre tomaban la misma ruta y que siempre se internaban entre las montañas. Un día, de tantos, dos lugareños decidieron seguirlos hasta aquel lugar. Para la mala suerte de mi abuelo y sus compañeros, aquel día fue diferente a todos los demás. Pasando unos árboles enormes, dieron con una cueva aún más angosta. Sin embargo, la entrada de aquella cueva estaba hecha de piedras preciosas y oro. Ellos se sorprendieron al verla, pero no pensaron tomar nada. Solo querían descubrir qué había más adentro. Jamás se dieron cuenta de que estaban siendo observados por aquellas personas. Cuando los dos lugareños vieron aquello, la avaricia se apoderó de ellos. Sabían que solos no podrían llevarse semejante riqueza. En aquel lugar había tanto oro y tantas piedras preciosas que alcanzaría para todos en el pueblo. Esa misma noche regresaron al pueblo y comenzaron a contar lo que habían visto. La noticia se extendió como fuego. Lo que para mi abuelo y sus amigos era un lugar sagrado y lleno de vida, para muchos otros se convirtió en una oportunidad de obtener riquezas. Cuando ellos estaban por regresar de aquel lugar, vieron que prácticamente todo el pueblo había llegado y observaba maravillado aquel sitio. Mi abuelo y sus compañeros intentaron detenerlos, diciéndoles que era un lugar muy hermoso, que no lo contaminaran con su maldad ni con su ambición, que ahí todo era armonía y paz. Pero la gente no escuchó. Comenzaron a acercarse a aquella cueva y empezaron a llevarse las riquezas que encontraban en ella. Tomaban piedras preciosas, trozos de oro y todo lo que podían cargar. Fue entonces cuando uno de los amigos de mi abuelo no aguantó más y empujó a una de las personas que estaba saqueando el lugar. Aquella persona cayó y golpeó una de las paredes de la cueva. La pared comenzó a emitir un sonido, como si estuviera partiéndose. El ruido se hizo cada vez más fuerte, hasta que toda aquella enorme formación rocosa donde se encontraba la cueva empezó a colapsar. En cuestión de segundos, toneladas de piedra cayeron sobre la entrada. Muchas de las personas que estaban dentro quedaron atrapadas. Mi abuelo gritó que todos debían salir de ahí inmediatamente. Algunos me escucharon y comenzaron a correr. Otros, cegados por la riqueza, intentaron seguir recogiendo cuanto podían. En todo aquel lugar comenzó a escucharse un sonido parecido al de una trompeta gigantesca. Parecía escucharse desde todas partes al mismo tiempo. El sonido era tan fuerte que hacía vibrar el suelo. Mi abuelo decía que la sensación era aterradora, como si algo inmenso se estuviera acercando. A medida que el sonido aumentaba, también aumentaba el estruendo que se escuchaba. Los que aún podían correr salieron desesperadamente entre las rocas. Cuando finalmente lograron ponerse a salvo, vieron cómo enormes piedras terminaban de sellar la entrada de la cueva para siempre. Aquel día hubo muchas bajas. La gente comprendió que habían cometido un error. Había historias sobre lugares ocultos entre las montañas, lugares que debían ser respetados. Y ahora sabían que aquellos rumores eran reales. Mi abuelo siempre aseguró que sabía dónde se encontraba aquel lugar. Nunca volvió a entrar, pero que estaba convencido de que la entrada seguía ahí, oculta detrás de las enormes rocas que cayeron aquel día. En Relatos de Terror MX, sabemos que tienes una historia que contar. Escríbenos, y nosotros la contamos por ti.
Puede que tu historia impacte más de lo que imagines.